Bueno, pues os voy a enseñar los tonos de numeración de Touch 5 que voy a utilizar. En primer lugar tenemos el color amarillo. Os voy a ir poniendo la muestra en el papel para que veáis bien los tonos. Como veis, he tenido que grabar la voz en off porque los pájaros estaban totalmente chirriadores y era imposible que me escucharais en el vídeo. Bueno, lo que os decía, tengo el 35, que es el único color amarillo que tengo, es como un tono ocre. Luego tenemos el 31 y el 101. Estos son los tres colores de Touch 5 que voy a utilizar para el pelo. Lo voy a utilizar degradando del primero, del más claro, al más oscuro. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un trozo de mechón de pelo, donde está la curva alta sería la parte más clara, y donde está la curva como hacia adentro es la parte más oscura. De esta manera conseguimos que el pelo tenga volumen con los claros y los oscuros, y lo que voy a hacer es empezar a pintar, como os decía, con mi color más claro, con el primero más claro, llenando casi toda la parte del pelo y reservando las zonas blancas. Empiezo por la raíz, siguiendo un poco lo que es la forma del pelo y con trazos en forma de espiga, digamos, trazos, pues eso, imitando un poco lo que es el pelo. Como veis, llego hasta ahí, dejando esa parte un poco en blanco, reservándola. Se podría dejar en blanco totalmente, pero a mí personalmente no me gusta. Muchos artistas que colorean con rotuladores al alcohol suelen reservar la parte totalmente blanca del brillo del pelo. A mí no me gusta porque siento que no es real, porque aunque tengamos brillo en el pelo nunca es blanco total. Sigo con la misma técnica, coloreando mechón por mechón, fijándome y teniendo cuidado los que van por encima y por debajo. ¿Por qué? Porque lo que está por debajo siempre va a estar más oscuro. Coloreo las puntas y coloreo siempre el mechón, es decir, la parte inicial y la parte final del mechón. Como veis aquí, este que viene por debajo, coloreo la primera parte y luego coloreo la parte de abajo del mechón. Aquí esta es la parte de detrás, lo que queda detrás del hombro del pelo, con lo cual no le dejo brillo blanco, sino que lo coloreo entero. Aquí también. Y bueno, ahora de momento solo voy a pintar esa mitad del pelo. Ahora me tocaría coger mi segundo color. Paso al segundo color, que es el tono medio, y vuelvo a hacer la misma operación, pero sin llegar al final, como os marco ahí, sin llegar al final de todo lo que he cubierto con amarillo, es decir, dejando respirar el amarillo. Haciendo el trazo más corto, digamos, ¿lo veis ahí? Que el trazo es un poco más corto. Intento utilizar la pica para dejar pues ese efecto de pelitos, básicamente. Voy arreglando también y definiendo un poco más lo que es la parte iluminada, que debería de ser un poco más regular, digamos. Vuelvo a marcar siempre las zonas más oscuras, sigo con el mechón, primero la parte de arriba y luego la parte de abajo. Este otro mechón que va por detrás y la parte de detrás del pelo. Aquí marco un poco lo que es esas rayitas de los mechones sin cubrirlo del todo, para darle un poco también de volumen, aunque esté por detrás. Vale, llegamos ya al tono final, que es el número 3, que es el oscuro. Aquí pues otra vez lo mismo, pero trazos todavía más cortos, dejando respirar los dos colores anteriores. Si os fijáis, la idea es como que la raíz esté siempre más oscura, o la parte inicial del mechón. Y aquí, como hace curva, pues hago lo mismo. La parte central, que está hacia adentro, queda más oscura que el resto del pelo, para que consiga esa forma de ondulación. Lo que os decía de la parte clara y oscura. Aquí os muestro cómo usar el rotulador. El rotulador hay que apoyarlo poco. Si se apoya durante mucho rato, suelta mucha tinta. ¿Veis? Si apoyo apretando, suelta más tinta que si yo hago el trazo muy finito, casi sin rozar el papel. Mirad, sin rozar el papel,
hago trazos mucho más finitos, deposito muy poquita tinta y consigo controlar mucho mejor. Bueno, termino de dar las sombras que me faltaban, fijándome siempre donde hay más oscuridad. Aquí debajo, porque hay una sombra, porque hay un mechón que está encima. Aquí lo mismo, sucede lo mismo. Hay una sombra porque tiene un mechón encima. Y aquí detrás también más oscuro porque está por detrás. Termino este mechón, que es el que queda. Y ahora vuelvo con el primer tono, que es el amarillo, unificando todo y rellenando todo. Bueno, pues como veis aquí ya he pintado también la otra parte. En la otra parte he reservado menos zonas blancas, con lo cual luego cuando terminé de hacer mi paso 1, 2 y 3 y pasé por la zona que estaba sin pintar, pues quedó más unificado la parte que veis ahora mismo en pantalla, la parte izquierda, que la derecha. Estoy marcando con el tono medio un poco más las sombras en esta parte que había hecho antes en directo. Estoy remarcando más la sombra porque veía que se quedaba con poco volumen. Así que vuelvo con mi tono medio a remarcar. Volveré también con mi tono oscuro para seguir remarcando hasta que consiga con mis 3 capas de color que quede un tono en el pelo que a mí me guste. Marco también aquí que este mechón, si os fijáis, va como por debajo del que está arriba, nunca mejor dicho, se queda como metido por detrás, con lo cual tiene que ir más oscuro y lo teníamos un poco más claro. Aquí estoy con el oscuro, como os decía, dando más mechoncitos, más finitos y más pequeñitos para seguir intentando dar, como os digo, ese volumen al pelo. Tenemos que conseguir que el pelo parezca que tiene esa ondulación, no solamente por el dibujo, sino también por el coloreo. El colorear con los rotuladores o colorear cualquier ilustración, cualquier sello, cualquier cosa que queráis colorear, no solamente consiste en rellenar con un color, sino que consiste en dar forma y volumen. Aquí estoy marcando un poco más de sombra bajo el pelo, o sea, justo en la frente, porque como veis, lo mismo que os decía antes, tiene ese pelo que está más remarcado, que yo entiendo que le estaría dando como un poco más de sombra sobre la frente. Y ahora ya nos queda solamente la camiseta. Para la camiseta voy a utilizar un tono gris. Mi idea inicial era solamente, o sea, que la camiseta tuviera el efecto blanco y darle unas sombras en gris, unas sombrecitas en gris para que la camiseta no perdiera el color. Utilizo este color gris que es el GG3 que de Miss Touch 5 y después lo voy a blendear. Aquí estoy utilizando la parte gordita del blender porque era para enseñároslo. Y bueno, pues nada, empiezo con la misma técnica de siempre, marcando los bordes donde hay sombra, el pliegue debajo del brazo, del sobaco, debajo del pelito, esa parte donde el hombro, y aquí le remarco también un poco el cuello de la camiseta para que quede más marcado, debajo del pelo, y ahora lo extiendo un poquito porque mi idea ahora es blendearlo.
no lo veis, pero bueno, ya enseguida lo vuelvo a poner en foco en la cámara. ¿Y qué ocurre? Que me pongo a darle con el blender y me doy cuenta de que el blender estaba manchado de azul, que había estado haciendo unas pruebas y el blender estaba manchado de azul. Así que bueno, pues nada, continúo dándole blender, no pasa nada, la camiseta también vale que sea de color azul. Y nada, pues como os digo, sigo dándole con el blender, intentando unificar todo un poquito. Está como seco, no sé qué le pasa, que no consigo que me haga el efecto con el gris. Así que al final lo que hago es lo siguiente, lo vais a ver ahora. Cojo otro gris, no el mismo, sino que cojo otro gris y voy a manchar la pica del blender. Es decir, voy a aplicarle color al blender para poder hacer mi propio degradado, mi propio gris degradado. ¿Qué ocurre? Que este es el gris que había usado ahí debajo de base y está como seco y no me da color. Así que nada, cojo otro tono de gris y ahora sí que vais a ver el efecto. Al final no quedó tan mal esa mancha de azul, ha sido un fallo, ya os digo, a veces estas cosas pasan, no he querido cortar el vídeo ni quitaros esa parte para que veáis que a veces los errores también se pueden solucionar. Mi idea era que la camiseta fuera blanca, pero pues así con ese tono un poco entre gris y azul tampoco quedó tan mal. Y como os digo, blendeo, hago esa mezcla de la tinta con manchando la punta del rotulador con gris, manchando la blanca, y vuelvo otra vez a pintar, digamos, encima. Ahí sí lo notáis, ahí sí notáis el degradado, ahí sí se nota que estoy manchando la punta, ¿veis? Ahí sí se ve como mancho la punta, dejo que caiga tinta y la utilizo por la parte donde ha caído la tinta para degradar el gris. Vuelvo a repetirlo varias veces. También es verdad que cuando seque no queda de ese mismo color que estáis viendo ahí, sino que va a quedar mucho más claro. Me gusta cómo se ha quedado la parte azul, me gusta cómo se ha quedado la parte gris porque hace como el efecto de la sombra del brazo sobre la cara, sobre el pecho, perdón. Y bueno, pues ahora ya solo queda dar algunos retoques, retocar con blanco en las zonas donde nos hemos salido, vigilar ahí los ojos, que por ejemplo estoy viendo que se me ha ido la rayita blanca de los ojos. ¿Veis? Aquí retocando zonas donde me he salido para que no se note, porque luego al recortarlo o lo cortas al ras o si no pues se va a notar. Algunos brillitos aquí y allá con el blanco. Ahora es cuando veo lo de los ojos y retoco otra vez los ojos. Y bueno, con esto ya terminamos. Habrá más vídeos sobre esto, pintando también más sellos. Y espero que os haya gustado, espero que os suscribáis a mi canal, que me dejéis muchas preguntas, que me deis muchos likes y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao, chao.